Mazda Motor Corporation anunció los planes para expandir el portafolio de SUVs a partir del 2022. Los nuevos modelos incluirán a Mazda CX-50, la cual se producirá en la nueva planta de Estados Unidos, además de otras SUVs de mayor tamaño, representadas por Mazda CX-60, Mazda CX-70, Mazda CX-80 y Mazda CX-90, las cuales serán presentadas entre los años 2022 y 2023. El objetivo de la reconocida marca japonesa se centra en ofrecerle a sus clientes variedad de productos capaces de proporcionar placer al conducir y un rendimiento medioambiental óptimo que satisfaga las necesidades de un segmento en continuo crecimiento como es el de las SUVs a nivel mundial. Teniendo en cuenta el uso completo de las tecnologías de desarrollo y producción, como la tecnología Skyactiv, la planificación combinada y la producción flexible, que se ha acumulado con el paso del tiempo en función de la estrategia Building Block, Mazda ampliará la línea de SUVs eficientemente y optimizando su inversión, garantizando un crecimiento empresarial estable a mediano y largo plazo. El Mazda CX-50 es una subcrossover que se incorporará como un modelo ancla en el portafolio de la marca, y será lanzado inicialmente en el mercado estadounidense, en donde las SUVs tienen una fuerte presencia y en el que un desempeño off-road es altamente demandado. La producción de Mazda CX-50 iniciará en enero de 2022 en la nueva planta de Mazda y Toyota producto del joint venture entre las compañías, Mazda Toyota Manufacturing USA, Inc., ubicada en Huntsville, Alabama. En cuanto a los productos de mayor tamaño, Mazda CX-60, Mazda CX-70, Mazda CX-80 y Mazda CX-90, la marca japonesa ofrecerá dos tipos de carrocerías y dos disposiciones de asientos diferentes, 2 filas y 3 filas. Por su parte, los mercados que cuentan con infraestructura de carreteras más angostas y estacionamientos más pequeños, como Europa y Japón, le darán la bienvenida a Mazda CX-60, con 2 filas de asientos, y Mazda CX-80 con 3 filas de asientos. Por su parte, Mazda CX-70 y Mazda CX-90 estarán disponibles en el mercado norteamericano y en otros países donde las SUVs más grandes son más apetecidas. Ambos modelos cuentan con una carrocería amplia, donde Mazda CX-70 ofrecerá 2 filas de asientos, mientras que Mazda CX-90 ofrecerá 3. Estos modelos ampliarán la oferta de la línea de SUVs crossover de la marca nipona. El portafolio de subcrossovers que se presentarán a partir de 2022. Los modelos que hacen parte del grupo de productos grandes ofrecerán una variedad de opciones de electrificación en sus trenes de potencia, adaptados a las condiciones de electrificación de cada mercado. El mercado europeo, donde la electrificación está en furor, verá principalmente la incorporación de modelos híbridos enchufables con motores a gasolina de 4 cilindros en línea. Los motores a gasolina Skyactiv X y Skyactiv D, de 6 cilindros y de nueva generación, también presentarán un sistema híbrido liviano de 48 volts. El objetivo es lograr un elevado rendimiento medioambiental. En Norteamérica, donde se valora especialmente la potencia, se presentarán modelos con motores a gasolina, de 6 cilindros en línea, turbocargados y también modelos híbridos enchufables, con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado, de los clientes y en cumplimiento de las regulaciones medioambientales. A partir de la popularidad de los motores diésel en Japón, se introducirá un modelo Skyactiv D, de 6 cilindros en línea, con sistema híbrido liviano de 48 volts y modelos híbridos enchufables. De manera simultánea, Mazda realizará actividades de comunicación del primer vehículo eléctrico de producción en masa, el Mazda MX-30. A partir del 2022 se introducirán también modelos que incorporan múltiples tecnologías de electrificación y un motor rotativo como principal generador. Adicionalmente, la marca se compromete a lanzar una línea de productos que utiliza una plataforma dedicada a vehículos eléctricos a partir de 2025. Teniendo en cuenta lo anterior, Mazda planea completar la electrificación de todos sus modelos para 2030. Así que se confirma lo que tanto hemos dicho en primicia en nuestro canal, se vienen más SUVs Mazda, así que sigue nuestro canal para que no te pierdas toda la información más actualizada del mundo automotor.